Imagine un mundo donde proclamar una verdad podía costarle la vida. Un mundo de persecuciones, traiciones y sacrificios, donde 12 hombres comunes, elegidos por Jesús, enfrentaron destinos inimaginables por difundir su mensaje. ¿Cómo murieron los 12 apóstoles? ¿Qué los llevó a darlo todo por su fe? En este video, desentrañaremos las historias detrás de sus muertes, combinando hechos históricos, tradiciones antiguas y las escrituras para revelar un relato lleno de misterio, valentía y legado. Prepárese para un viaje al siglo I, donde la fe chocó con el poder, y el sacrificio se convirtió en el sello de los primeros seguidores de Cristo. Comencemos con Simón Pedro, el apóstol conocido por su liderazgo en la iglesia primitiva. La tradición, respaldada por escritos como los de Clemente de Roma y Orígenes, sostiene que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. La persecución desatada tras el incendio de Roma señaló a los cristianos como chivos expiatorios, y Pedro, una figura central entre los seguidores de Jesús, fue un blanco principal. Según los Hechos de Pedro, un texto apócrifo, fue crucificado pero pidió serlo cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir como su maestro. De igual manera se dice que Pedro enfrentó su muerte con serenidad, exhortando a los cristianos a perseverar. Esta humildad refleja su transformación de un pescador impulsivo a un pilar de la fe. La tradición señala que su martirio ocurrió en Roma. Seguimos con Andrés, el hermano de Pedro, conocido por su espíritu evangelizador. La tradición, según Eusebio de Cesarea, señala que Andrés predicó en regiones como Estitia y Grecia. Su muerte ocurrió en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. La leyenda cuenta que, atado a la cruz por 2 días, predicó sin cesar hasta su último aliento, inspirando a los presentes. Su historia nos recuerda Hechos 1:8, donde Jesús promete a los apóstoles: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos, hasta los confines de la tierra. Andrés llevó ese mandato al extremo, pagando el precio supremo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en enfrentar el martirio. Hechos 12:1-2, lo relata con claridad. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Esto ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, en Jerusalén. Santiago, conocido por su carácter apasionado, predicó con fervor, lo que lo convirtió en un blanco para Herodes Agripa I, quien buscaba congraciarse con las autoridades judías. Su muerte fue un golpe para la iglesia naciente, pero también un recordatorio de que la fidelidad a Cristo tenía un precio. Siglos más tarde, surgió una tradición según la cual Santiago habría predicado en Hispania, la actual España, antes de su martirio, y que su cuerpo fue trasladado milagrosamente a Galicia, donde se habría encontrado su tumba. Aunque esta tradición dio origen al famoso Camino de Santiago, no existen evidencias históricas sólidas ni menciones tempranas que confirmen que Santiago realmente estuvo en la península ibérica. Juan, hijo de Zebedeo, el discípulo amado, tuvo un destino diferente. Según la tradición, fue el único apóstol que no murió como mártir. Exiliado en la isla de Patmos bajo el emperador Domiciano, Juan escribió el Apocalipsis, donde describe visiones proféticas. Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aunque enfrentó intentos de asesinato, como un supuesto envenenamiento o ser hervido en aceite, las tradiciones afirman que sobrevivió milagrosamente y murió de vejez en Efeso, alrededor del año 100 después de Cristo. Su longevidad permitió que guiara a la iglesia en tiempos turbulentos, dejando un legado teológico profundo. Felipe, otro apóstol, predicó en regiones como Frigia, según la tradición. Los relatos como los Hechos de Felipe sugieren que fue martirizado en Hierápolis, crucificado o apedreado tras convertir a muchos, incluida la esposa de un procónsul romano. Su muerte refleja la hostilidad que enfrentaron los apóstoles al desafiar las estructuras paganas. Juan 15:20 resuena aquí. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Felipe, con su predicación audaz, encarnó esa advertencia de Jesús. Continuamos con Bartolomé, una figura enigmática. Identificado a menudo con Natanael en los evangelios, Bartolomé llevó el mensaje de Cristo a lugares tan lejanos como India y Armenia. La tradición armenia, respaldada por textos como los de Gregorio de Tours, afirma que fue desollado vivo y luego decapitado en Albanópolis por orden del rey Astiages, tras convertir a su hermano. Este martirio brutal, aunque no confirmado históricamente, resalta la ferocidad de la oposición al cristianismo. La imagen de Bartolomé sosteniendo su propia piel, común en el arte renacentista, captura la intensidad de su sacrificio.
Su historia evoca Juan 12:24, donde Jesús dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, produce mucho fruto. El martirio de Bartolomé fue una semilla para la fe en regiones remotas. Tomás, conocido como el incrédulo, por dudar de la resurrección hasta tocar las heridas de Jesús, se convirtió en un misionero incansable. La tradición, apoyada por los hechos de Tomás, cuenta que predicó en la India, donde fundó comunidades cristianas que aún existen, como los cristianos de Santo Tomás en Kerala. Su muerte ocurrió en Milapore, donde fue atravesado por lanzas por orden de un rey local, molesto por sus conversiones. Mateo, el publicano convertido en apóstol, es otro caso donde la historia se mezcla con la tradición. Autor del evangelio que lleva su nombre, Mateo predicó en Etiopía o Persia, según fuentes como los Hechos de Mateo. La tradición sostiene que fue martirizado, posiblemente apuñalado, por su oposición a las prácticas paganas. Aunque los detalles son escasos, su vida transformada de recaudador de impuestos a seguidor de Cristo resuena con Lucas 5:29-30, donde Jesús lo llama y él lo deja todo. Su muerte, aunque menos documentada, subraya el costo de su nueva identidad en Cristo. Santiago, hijo de Alfeo, conocido también como Santiago el Menor, es una figura más discreta entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones lo identifican con Santiago, el hermano del Señor, mencionado en Gálatas 1:19. Según Flavio Josefo, fue ejecutado en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo, siendo apedreado por orden del sumo sacerdote Ananías el joven, debido a su liderazgo en la iglesia y su firme predicación del evangelio. Por otro lado, el historiador cristiano Hegesipo, citado siglos después por Eusebio de Cesarea, añade que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo. Al sobrevivir la caída, fue apedreado y finalmente golpeado con un palo hasta morir. Aunque las versiones difieren en los detalles, ambas coinciden en que su muerte fue resultado de su testimonio inquebrantable de Cristo. Su martirio refleja fielmente las palabras de Jesús en Mateo 10:22, seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Después de verlo resucitado, jamás volvimos a ser los mismos. Judas, hijo de Santiago, también llamado Tadeo o Lebeo, predicó en Mesopotamia y Persia, según la tradición. Los hechos de Simón y Judas narran que fue martirizado junto a Simón el Celote, posiblemente golpeado con un garrote o decapitado. Aunque los detalles varían, su muerte refleja el mismo patrón de persecución enfrentado por los apóstoles. Su vida de servicio discreto, sin buscar protagonismo, resalta la humildad de los seguidores de Cristo. Simón el Celote, conocido por su pasado como revolucionario, llevó el evangelio a Persia o incluso al norte de África, según algunas tradiciones. Su martirio envuelto en misterio pudo haber sido por crucifixión, decapitación o, según ciertos relatos, siendo brutalmente aserrado por la mitad, un destino que refleja la crueldad enfrentada por los primeros cristianos. Aunque los registros históricos son limitados, su transformación de un posible nacionalista judío a un mensajero de paz refleja la radicalidad del llamado de Cristo. Marcos 3:18 lo menciona entre los apóstoles, pero su vida nos enseña que incluso los más improbables pueden convertirse en pilares de la fe. Su sacrificio, junto al de Judas Tadeo, resuena con las palabras de Jesús en Mateo 5:10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Finalmente, Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Su muerte, descrita en los evangelios, es un contraste sombrío con los demás. Mateo 27:5 relata: arrojando las monedas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hechos 1:18 agrega un detalle macabro: cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas, consumido por el remordimiento, no encontró redención en su desesperación. Su muerte, aunque no un martirio, marca el peso de la traición y el costo de apartarse del camino. Su reemplazo por Matías simboliza la continuidad de la misión apostólica, a pesar de la tragedia. El destino de los 12 apóstoles no es solo una colección de historias trágicas, es un testimonio del poder de la fe frente a la adversidad. Cada uno a su manera cumplió la promesa de Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sus sacrificios sentaron las bases de una fe que transformó el mundo, desde aldeas remotas hasta el corazón del Imperio Romano. Aunque algunos detalles están envueltos en la niebla de la tradición, su legado es innegable. Hombres comunes, que por su valentía, dejaron una marca eterna.
¿Qué los motivó a darlo todo? ¿Fue su encuentro con Jesús, su convicción en la resurrección, o algo más profundo? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. En un mundo donde enfrentamos desafíos diferentes pero igual de reales, las historias de los apóstoles nos invitan a reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por lo que creemos? No se trata de enfrentar cruces o espadas, sino de vivir con autenticidad, valentía y compromiso en un mundo que a menudo nos reta a callar. Como los apóstoles, podemos ser semillas de cambio, llevando esperanza a quienes nos rodean, incluso en las pequeñas decisiones diarias. Sus vidas nos recuerdan que el verdadero impacto trasciende el tiempo, inspirándonos a perseverar, como dice Hebreos 12:1. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué legado dejarás tú? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Si este viaje al pasado te ha inspirado, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, para que otros descubran estas historias de fe y sacrificio. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo hechos reales que marcaron la historia del cristianismo. No tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.